Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestro 14º programa de los encuentros digitales que organiza el Banco Central del Ecuador. El día de hoy, jueves 03 de septiembre del año 2020, tengo el agrado de compartir el programa con dos compañeros profesionales, amigos, que quiero poner a su conocimiento y presentación, el doctor Juan Carlos Peralvo y nuestro querido amigo ingeniero Daniel Mancero. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias. Contento de estar aquí presente a través de la plataforma, acompañándoles. Encantado de poder conversar con Daniel, con todas las personas que nos van a escuchar respecto de temas financieros y legales que son interesantes. Son fenómenos jurídicos financieros que tienen mucha relevancia y mucha actualidad. Gracias, Juan Carlos. Daniel, ¿cómo estás? Bien, Fernando, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de poder compartir este espacio con mi buen amigo de muchísimos años, Juan Carlos Peralvo. Me honra poder ser parte de este programa con él y agradecer también al Banco Central del Ecuador, a sus autoridades, a su gerente general y a la señora subgerente general también, por permitirnos participar en estos espacios para la comunidad. Esperamos que todo lo que se converse ahora pues sea de aporte para todos. Gracias. Excelente, muy bien, muchas gracias. Como nuestros invitados ya lo han planteado, el día de hoy vamos a hablar sobre un dilema. Va a haber dos grandes temas en este programa. El uno planteado desde un dilema entre la liquidez y la rentabilidad, que lo va a abordar Daniel, y otro sobre una alternativa frente a la crisis. El instrumento de la titularización de activos de mediano, de largo plazo para fondear, para generar liquidez, para buscar oportunidades en las empresas, que estará a cargo de Juan Carlos. Voy a presentar a Daniel, hacer una pequeña referencia con respecto a su biografía. Daniel Mancero es magíster en Relaciones Internacionales con mención en Economía y Finanzas por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es ingeniero en Empresas y Administración de Negocios y licenciado en Ciencias Administrativas. Se ha desempeñado profesionalmente en el ámbito público y privado, como gerente, director financiero, tesorero y auditor. Tiene más de 26 años de experiencia docente en programas de pregrado y posgrado en varias universidades del país, en asignaturas relacionadas con las finanzas, la evaluación de proyectos y la administración de empresas. Actualmente es responsable de la sugerencia de operaciones en el Banco Central del Ecuador. El doctor Juan Carlos Peralvo Molina es experto en Derecho Fiduciario y Titularización. Es socio de Profilegal Abogados. Es doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha realizado sus estudios superiores de especialización en Southwestern Legal Foundation, Dallas, Texas, USA, y en la Latin American Securitization School, Miami, Florida, USA. Fue asesor legal in-house de bancos ecuatorianos y del exterior. Se ha desempeñado como director de la Asociación de Administradoras de Fondos y Fideicomisos del Ecuador y director de la Bolsa de Valores de Quito. Es expositor en congresos y seminarios a nivel nacional e internacional sobre materias especializadas en mercado de capitales. Es catedrático universitario en las materias de Derecho Financiero, Derecho Bursátil y Estructuración de Negocios. Nuevamente, bienvenidos, estimados expositores. Voy a dar la palabra a Daniel Mancero, quien va a hacer la primera parte de este programa con su presentación. Bienvenido, el tiempo es tuyo, Daniel. Muchas gracias. Daniel, te veo nuevamente. Me ubico donde debería estar. Ahí estamos. No se ha compartido, ¿no? Todavía no, Daniel. Ok. ¿Ahí estamos ya? Comenzamos, sí, Daniel. Muchas gracias. Como bien lo presentó hace un momento Fernando Jurado, vamos a hablar un poco sobre liquidez y rentabilidad. Este es un tema que ha venido a
a la actualidad discutido entre empresarios y autoridades, dada la iniciativa que tuvo el gobierno central hace poquísimos meses y que ayer se reactivó, de anticipar el pago del impuesto a la renta. El argumento que tenían los empresarios es que es posible que algunas empresas hayan tenido rentabilidad y utilidades, pero que no tenían liquidez. Y el argumento del gobierno central y de las autoridades tributarias es de que si hay rentabilidad, debería haber liquidez para que se pueda cubrir con ciertas obligaciones que se han desarrollado en estas últimas semanas y meses a propósito de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Pero en realidad este es un dilema que se viene discutiendo desde hace muchísimos años respecto de qué es lo más importante y sobre todo esto de qué fue primero. ¿Fue primero la liquidez o fue primero la rentabilidad? Porque dependiendo de eso probablemente podamos encontrarle una solución al problema. Pero ahí volvemos al mismo dilema del inicio. ¿Qué es más importante? Para eso vamos a recordar un viejo ejemplo que hemos utilizado muchísimo alrededor de el huevo y la gallina, ¿sí? En realidad es un mito esto porque nosotros podríamos decir que primero fue la liquidez. Y si la liquidez es un huevo, pues debió haber llegado de una gallina. Y esa gallina sería la rentabilidad. Y si ya tenemos rentabilidad, esa nueva rentabilidad, que es una gallina, bien podría nuevamente generar un huevo, liquidez. Y de ese huevito nacería nuevamente la rentabilidad. Eso quiere decir que no hay manera de resolver este dilema, este proceso, porque cada vez que intentemos demostrar qué fue primero, nos encontraremos con el paso anterior. Claro, si usted defiende la teoría dogmática de la creación, de la cual yo estoy de acuerdo, bien podríamos decir que Dios creó a la gallina y de la gallina nació un huevo, lo que nos lleva exactamente a la misma cadena, porque finalmente Dios tuvo la liquidez como para poder crear la gallina. Lo que quiere decir entonces que no hay manera de cerrar ese círculo de una manera fácil, de una forma fácil. Así que más desde el enfoque que quiero presentarles, pero lo que sí podemos decir es que no hay liquidez sin rentabilidad. Es una relación permanente. Si nosotros obtenemos liquidez es porque previamente, en algún momento en el tiempo pasado, hubo rentabilidad para algún inversionista que arriesgó su capital para poder generar un negocio que a su vez está produciendo flujos de liquidez para la economía. Entonces vienen las preguntas, ¿no? ¿Qué es la rentabilidad? Bueno, lo más fácil para definir la rentabilidad es que la rentabilidad es una ganancia. ¿Sí? Una ganancia que obtenemos por llevar adelante una actividad económica, algo que muy fácilmente lo podríamos definir cualquiera de nosotros. Pero hay otras formas de identificar a la rentabilidad, ¿no? Fíjense ustedes esto tan interesante. Una forma de llamar la rentabilidad es también utilidad. Pero si nosotros nos quedamos con las primeras letras de cada una de estas palabras, miren lo que obtenemos. Obtenemos una renta útil. ¿Y qué es una renta útil? Es una cantidad de dinero que va generando una inversión, una ganancia que ha sido invertida, periódicamente en algo que a su vez sigue generando flujo de dinero. Si no tiene usted una renta útil, lo más probable es que las ganancias que usted está obteniendo se estén perdiendo en el tiempo o en actividades no productivas. Una renta útil es aquello que permite que una actividad económica se vaya nutriendo de liquidez. Por lo tanto, la rentabilidad sigue estando pegada a la liquidez inevitablemente. Así que, para poder conversar un poco más de esto, tendríamos que hablar de la liquidez y sobre eso nos vamos a concentrar en las siguientes láminas. ¿Qué es la liquidez?
Bueno, lo más fácil sería liquidez es del agua. ¿Sí? Es del agua. Por algo le decimos liquidez al agua, ¿no es cierto? El agua es líquida. Pero resulta que el dinero también tiene liquidez. El dinero también es líquido, a pesar de que no es H2O. Y resulta que ambos elementos son necesarísimos para la vida del ser humano en esta época de la historia de la humanidad. Necesitamos tanto agua como dinero para sobrevivir. Resulta extraño y difícil llegar a esa conclusión, pero las dos cosas son necesarias para que podamos tener una vida tranquila. Así que vamos a relacionar el dinero con el agua. Y para eso, lo primero que vamos a decir es que los dos se parecen mucho, como vamos a demostrarlo en un momento más. ¿Ha intentado usted en algún momento tratar de sostener agua en sus manos? ¿Y ha visto cómo se le escapa el agua por sus dedos? Lo mismo pasa con el dinero. El dinero, cuando usted intenta sostenerlo, cuando usted intenta retenerlo, ¿sí?, se escurre de sus manos. ¿Y por qué se escurre el dinero de sus manos? Por muchas razones, pero la más común para poder ganar tiempo respecto de esta reflexión son los excesivos gastos, tanto a nivel personal como a nivel empresarial e inclusive a nivel de una economía nacional. Los gastos excesivos hacen que perdamos dinero y el control sobre él. Por lo tanto, lo ideal es que usted pueda retenerlo, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a retener? Lo vamos a envasar, ¿sí? ¿Cómo lo envasamos? Al agua la ponemos en una botella, como ahora desde hace muchos años consumimos el agua en todo el planeta. Y al dinero lo podemos envasar también, no necesariamente en un frasco como lo hemos graficado ahora, sino a través de inversiones que generen valor, que generen flujo de efectivo, que generen más liquidez. Si no envasamos el dinero se nos escurre, como lo vimos en la lámina anterior. Lo que tenemos que hacer es invertirlo bien, eso es envasar dinero. Esas alternativas de inversión son varias. Usted puede invertirlo a través de una cuenta de ahorros, en donde tendrá una mínima rentabilidad, pero va a obtener un rendimiento de ese dinero. O en cualquier otro instrumento financiero que le pueda dar una renta útil, como lo hablábamos hace un momento. Ahora, también usted podría envasar ese dinero y guardarlo en su colchón, lo que va a significar que ese dinero no obtenga ninguna renta y que se empiece a perder. Es por eso que nosotros decimos que el dinero, al igual que el agua, tiene que fluir. El dinero tiene que fluir como fluye un río, de manera ordenada a través de su cauce natural, en el que va generando vida. En el caso del dinero en las empresas, el dinero va generando un flujo de fondos que a su vez ayuda a mejorar, crecer e intensificar la actividad económica, no solo de ese negocio, no solo de esa empresa, sino de todo el país. Así que cuando vemos un río, estamos viendo fluir agua. Cuando vemos un río, estamos viendo fluir recursos. Cuando vemos una empresa, hay fluidez de dinero. ¿Cómo podríamos ver esto en un cauce tan bonito como de este río de la región amazónica? Miren, el río tiene entradas, así como también tenemos entradas de flujo de efectivo en las empresas. Y también un río tiene salidas, ¿sí? Esas salidas también las tenemos en las empresas. El conjunto de entradas y salidas en una empresa son el resultado del manejo del capital de trabajo. El capital de trabajo es el elemento más importante, es el elemento más importante en una empresa desde el punto de vista financiero. Una empresa sin capital de trabajo desaparece. Y es por eso que podemos llegar a la conclusión de que capital de trabajo es sinónimo de liquidez. Por lo tanto, si queremos asegurar la supervivencia de una empresa, debemos asegurar que tenga liquidez y para eso debemos nada más administrar bien el capital de trabajo. Y eso es algo
que normalmente se piensa que debe llevar muchísimos estudios. Pues no, la administración del capital de trabajo personalmente creo yo es más cuestión de habilidad que de otra cosa. Hay muchos empresarios exitosos que nunca pasaron por aulas universitarias y que hacen una administración de capital de trabajo fantástica y han amasado fortunas muy grandes. Pero ¿qué es lo que sucede cuando de a poquito empieza a faltar el agua en los ríos? Ustedes están viendo ya un suelo bastante seco con muy poquito caudal de agua, pues estamos entrando en una etapa de iliquidez en la empresa. Y la iliquidez es muy peligrosa, porque si nosotros no mejoramos esa situación, es muy probable que lleguemos a la quiebra. ¿Pero por qué se produce la iliquidez? La iliquidez se produce básicamente por dos razones. La primera, porque tenemos excesivos gastos dentro de la empresa o de la familia o del Estado. Y la segunda, porque no hacemos una adecuada administración del capital de trabajo. ¿A qué me refiero? A manejar bien la cartera, a tener un buen control de inventarios y administrarlo correctamente, y sobre todo a tener un control del efectivo lo suficientemente adecuado como para poder cubrir las necesidades que tiene el negocio sin excedernos en esos gastos que a veces pueden ser mortales. Esa mortalidad nos puede llevar a temas como el tener un río seco que se convierta en un desierto. Y ese desierto puede ser relacionado con una quiebra en las empresas. Así que cuando estamos en esta situación tan grave, en donde las cosas se ponen tan difíciles y tenemos que buscar ayuda, vienen las alternativas de financiamiento, ¿sí? Estas alternativas de financiamiento pueden ser muchas, pero voy a nombrar algunas que son conocidas en nuestro mercado en el país y que tienen relación con las actividades que hacemos habitualmente. Cosas como vender un activo fijo para poder resolver necesidades de iliquidez urgentes, ¿no? Vender el carro, vender la casa, vender la oficina, vender una bodega. La otra muy común es obtener un préstamo bancario. Pero si queremos ya complicarnos un poquito más con alternativas no tradicionales, emitir acciones es también una alternativa muy interesante, emitir obligaciones también, pero en ambos casos estamos comprometiendo de alguna manera el control de la empresa. Cuando emitimos acciones estamos dejando un espacio para que alguien más controle el patrimonio de nuestra empresa, y cuando emitimos obligaciones estamos dejando que alguien como acreedor pueda también tener cierto control sobre las finanzas de nuestra empresa. Es por eso que aparece este tema de las titularizaciones, del cual el doctor Juan Carlos Peralbo hablará en unos minutos más, pero que para completar la alegoría que estábamos haciendo frente al agua, las titularizaciones serían algo así como un embalse de agua, como una represa. Muy programada, van descargando su flujo poco a poco para una alternativa, para un objetivo, para un proyecto específico. Esa es la titularización. De eso Juan Carlos hablará en un momento más. Solamente quería dejar esta idea en su cabeza para que podamos conversar más adelante con Juan Carlos del tema. Ahora, ya para ir cerrando, en resumen, cuando hablamos de la rentabilidad y de la liquidez, algunas conclusiones rápidas. Cualquier compañía, no importa su tamaño, se mueve con efectivo y no con utilidades. Las deudas se pagan en efectivo y no con utilidades, ya van 2 puntos para la liquidez, ¿no? El manejo de caja es fundamental para las finanzas, que tradicionalmente se centran en la rentabilidad, van 3 puntos para la liquidez. Un negocio puede ser rentable y no ser bueno porque no genera liquidez, y es verdad, hay muchos negocios que en sus balances presentan utilidades, pero no presentan liquidez. Eso también le da un punto más a la liquidez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder resolver nuestros problemas de liquidez en las empresas? Utilizar instrumentos de planificación financiera como el presupuesto de caja o el flujo de fondos o cash flow, como habitualmente le llamamos en el argot financiero.
Lo que sí queda claro a través de esta lámina es que la liquidez es mucho más importante que la rentabilidad, por una simple razón. Si nosotros tenemos liquidez, podemos alcanzar rentabilidad. Pero si tenemos solo rentabilidad, nadie nos puede garantizar que obtendremos liquidez. Y la liquidez es lo que garantiza la vida en el tiempo, la sostenibilidad en el tiempo de las empresas. Así que lo bueno sería que en el país podamos, no mucho tiempo, entender que el estado de cambios en el patrimonio, que es un estado financiero obligatorio para las empresas ecuatorianas, no sea el más importante y ojalá tengamos el estado de cambios en el capital de trabajo como una herramienta que nos permita medir cómo se están manejando los recursos líquidos de una empresa y de esa manera se podría resolver el conflicto entre el Estado y los empresarios para este tema del pago anticipado de tributos. Y para ir cerrando, la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cómo hago dinero? ¿Cómo genero esa liquidez? ¿Sí? La respuesta está mediante una reflexión. Simplemente no persigue el dinero, porque eso es más o menos como lo que pasa con el amor. Si usted persigue el amor se ahuyenta, ¿sí? El amor se escapa, no lo persiga. ¿Cómo resolvemos esos dos misterios? Pues muy fácil, ¿sí? ¿Qué hacemos? Concéntrese en hacer bien las cosas. Haga bien lo que usted sabe hacer. Con 3 elementos que se aplican también para las relaciones sentimentales. La primera, pasión. Ame lo que hace, ame lo que haga. Enamórese de su trabajo, hágalo con ganas y seguramente el dinero irá llegando. Tenga paciencia, el dinero no llega rápido. Recuerde que aquel dinero que llega rápido se va rápido. Así que tenga paciencia. Si usted hace bien las cosas y las hace con pasión, seguramente el dinero va a llegar. Y tercero, sea perseverante. Seguramente, si usted insiste cada vez que tiene que llevar adelante una idea y lo hace con pasión y paciencia, llegará al éxito. Recuerde que esto sirve para hacer dinero y para mantener una pareja estable, ¿no? No se olvide de eso. De esta forma, el dinero llega solo y usted cumplirá su objetivo como cumple el río cuando llega a su cauce final y logra incluirse en una masa de agua muchísimo más grande como es un océano. Y eso ayuda para que los mercados sean más grandes. Me refiero a que si el río es una empresa, la empresa va a llegar a un mercado más grande en donde crecerá más, en donde hay más liquidez, en donde hay más dinero y mayores oportunidades de negocio. ¿Sí? Así que les agradezco por fluir con esta charla que ha sido para mí muy satisfactoria y espero que haya sido del gusto de ustedes. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Daniel. Te agradezco mucho por tu participación. Voy a dar la palabra al doctor Juan Carlos Peralvo. Por favor, el tiempo es suyo, doctor, si es tan gentil. Muchas gracias. Gracias, estimado Fernando. Gracias, estimado Daniel. Excelente tu charla, en verdad lo debo decir. Muy práctica, muy elocuente, fácil de seguir y entender. Hay un punto bueno y un punto malo de eso. El punto bueno es de que has dejado muy claramente señaladas las ideas de lo que te correspondía. El punto malo es de que me dejas subida la vara bien arriba para tratar de hacerlo interesante. Así es que vamos a ver si es que podemos cumplir ese objetivo. Bien, otra vez gracias. Quisiera empezar indicando, y en verdad que se me pasó al inicio, un especial agradecimiento al Banco Central del Ecuador por la invitación a participar en este foro, que evidentemente para mí es un privilegio enorme, y más todavía con la cantidad de personas que están escuchando y participando en este momento. Bien, con esta brevísima referencia, me permito iniciar esta exposición corta, pero directa en cuanto a materia de titularización. Y en este caso nos vamos a referir a la titularización como alternativa de fondeo en época de crisis, ¿no? Eso por sobre todas las cosas.
Y para empezar, entrando en materia, creo que la manera más práctica de hacerlo es haciendo una reflexión de para qué sirve la titularización, más allá de entrar con una definición larga, compleja, que podría ser excesivamente técnica, etcétera, etcétera. Más bien vamos por el lado práctico, de la misma manera como lo hizo Daniel. ¿Qué es la titularización? Es un mecanismo de desintermediación financiera que permite que se junten en el mismo punto aquel sujeto que necesita recursos con aquel sujeto que está dispuesto a entregar sus recursos, justamente para lo que decía Daniel en un momento de su presentación, rentabilidad. Muy bien, entonces tenemos en un lado de la ecuación a quien demanda, necesita recursos, y por otro lado a quien está interesado en invertir. Y se permite que exista un flujo, una fluidez, otra vez haciendo reflexión sobre lo que mencionaba Daniel, a efectos de que el dinero vaya directo de un lado hacia el otro. Por eso es que le llamamos desintermediación financiera, porque en verdad estamos retirando al intermediario financiero, estamos retirando al banco de por medio. Esa es la realidad. En lugar de que el inversionista vaya a efectuar un depósito en el banco, una cuenta de ahorros, una póliza de acumulación, y en definitiva deja su dinero para que más tarde el banco utilice ese dinero, entre otros recursos, los suyos propios, pero también lo que dejan los depositantes, para efectuar un crédito, entonces en lugar de utilizar este pase de manos, que es la intermediación financiera, lo que permitimos es de que el dinero y la relación fluya de manera directa de un lado hacia el otro. Muy bien. ¿Qué logramos con la titularización? Adelantar flujos futuros. Lo que hacemos es transformar un activo ilíquido o de lenta rotación en caja. Y ya vamos a desarrollar la idea de tal manera de que aquello que suena un poco oscuro en cuanto a las palabras técnicas, ya vamos a empezar a dilucidar de lo que se trata. Muy bien, en todo caso, transformamos un activo ilíquido en caja. Quédense con esa idea. Y por otro lado, la titularización también permite desarrollar proyectos productivos. Vamos a lo práctico e inclusive haciéndolo de la manera más gráfica posible. Tenemos tres tipos de titularización. Titularización de activos, titularización de flujos y titularización de proyectos. Empecemos con la primera, titularización de flujos. Ustedes guíense por favor en la pantalla con los números que están marcados. Tenemos un originador, llamémosle en este caso una empresa, que efectúa ventas a crédito, ventas a plazo, emite facturas, o si es que se trata de un banco, otorga créditos. En el primer caso, ventas, pensemos de que se trata de una casa comercial que vende a plazo. Pensemos que vende una refrigeradora a plazo. Pensemos que vende una computadora a plazo. En este caso tenemos ventas y facturas a plazo. O un banco que otorga un crédito. Está entregando dinero a plazo. Muy bien. En función de eso se genera un conjunto de créditos que le vamos a llamar cartera. Esa cartera, como ustedes ven, como número 2 del originador, la transfiere en propiedad a un fideicomiso. Dicho sea de paso, toda titularización siempre se enanca, siempre reposa en un fideicomiso. Si es que quisiéramos ponerlo de la manera más gráfica posible, el fideicomiso es el chasis y la titularización es la carrocería. Se monta encima de, necesita de un vehículo que le permita transportarse de un lugar a otro, que es el fideicomiso. Entonces, toda titularización va a requerir de un fideicomiso. Muy bien. Hay una transferencia de cartera. Sale de propiedad del originador esa cartera y pasa al fideicomiso. El fideicomiso con eso se siente sólido, solvente, con sustancia, para poder salir al mercado de valores, como punto 3, emitir y vender títulos a inversionistas. Punto 4, inversionistas que pagan al fideicomiso por los títulos adquiridos. Y punto 5, el fideicomiso entrega esos recursos al originador. Ustedes recordarán, en la lámina anterior decíamos, la titularización permite adelantar flujos futuros. Justamente eso es lo que hizo el originador. En lugar de tener que esperar un año para recuperar el dinero mes tras mes, o en el caso de una cartera hipotecaria, en lugar de tener que esperar 15 años para que le llegue el regreso del capital que invirtió otorgando ese crédito hipotecario, lo que hace el originador es empaquetar un conjunto de créditos, sacarlo a un fideicomiso para que el fideicomiso, a su vez,
lo distribuye entre muchísimos inversionistas a través de títulos valores, pero en definitiva el originador cambió cartera por caja. Transformó, como decía hace un momento, un activo líquido, esa cartera, por otro activo líquido, caja. Muy bien, la ecuación no termina ahí. Ustedes recordarán de que hay una cartera, ustedes recordarán de que hay unos deudores. Los deudores de esa cartera ahora le van a pagar al nuevo dueño de esa cartera, de esos créditos. Ahora le pagan al fideicomiso. Entonces, ahí viene el numeral 6, en donde esos deudores ahora le pagan al fideicomiso para que, en el punto 7, el fideicomiso disponga de recursos a su vez para poder pagar capital más interés a los inversionistas. Muy bien, esa es la titularización. Ahí estamos hablando de una titularización de activos, pero también tenemos una segunda categoría que es la titularización de flujos futuros. En este caso se trata de apuntar a aquello que se puede vender. Y voy a utilizar ejemplos concretos. Ventajosamente les debo decir, en el Ecuador ya se han hecho más de 300 procesos de titularización que han significado aproximadamente un levantamiento de recursos de más de 5.000 millones de dólares. De tal manera de que no estamos hablando de algo que es extraño, lejano, de que no ocurre. No, no, en el Ecuador ya se han desarrollado muchísimos procesos de titularización. Y de hecho, este que vamos a ver ahora ha sido la mayoría. En donde, por ejemplo, y luego es tan público de tal manera de que se lo puede mencionar, hemos tenido titularizaciones de cadenas de hamburguesas de comida rápida como Burger King, hemos tenido titularizaciones de pollo brosterizado como Kentucky Fried Chicken, hemos tenido titularizaciones de venta de medicinas como en el caso de Fibeca, hasta, como vamos a ver más adelante, titularizaciones de proyectos hidroeléctricos que oscilan en cuanto a fondeo entre los 1, 2, 3 millones de dólares hasta los 100 millones de dólares. Entonces, se mueven cantidades importantes de recursos. Pero no es que nadie quede excluido. Existe posibilidad de que las empresas acuden a este mecanismo. Bien, me voy a centrar en el tema de la titularización de flujos. El originador produce y vende. Muy bien. Lo que dice, a diferencia del caso anterior, mientras en el caso anterior ya se generó una cartera, por lo tanto ya está pintada dentro del activo del originador, en este caso no. En este caso lo que el originador dice, las próximas 100, 200, 300 ventas, las ventas que se hagan en el próximo mes, 2 meses, 3 meses, las ventas que se hagan en los próximos 1, 2, 3 años, no me van a entrar a mí. Yo voy a seguir produciendo y vendiendo, eso sí, claro, y es una responsabilidad enorme. Pero el flujo producto de las ventas ya no me entra a mí, va a entrar directamente al fideicomiso. Por eso es de que en el numeral 2 ustedes verán de que hay una transferencia del derecho de cobro. Muy bien, en base a eso se repite el esquema. El fideicomiso con este respaldo emite títulos a inversionistas que pagan por los títulos adquiridos y esa liquidez se le entrega al originador. Con eso el originador logró una fuente de fondeo alterna en lugar de las mecánicas que mencionaba, muy válidas, muy oportunas, muy necesarias, pero alternativas al fin y al cabo, junto con esta, como el acudir a un crédito bancario, el hacer una emisión de acciones, una emisión de obligaciones, el pedir prestado a alguien, el recurrir a familia y amigos, etcétera, etcétera. No, aquí podemos acudir a una figura que es la del mercado de valores. En todo caso, regreso sobre el esquema. Los clientes compradores ya no van a generar el flujo hacia el originador, hacia la empresa, porque la empresa dijo, ya no me llegará a mí el dinero, ahora le llega al fideicomiso. Muy bien, entonces les llega al fideicomiso para que nuevamente el fideicomiso disponga, en el número 7, de capital más interés para poder pagar a los inversionistas. Con eso, fíjense, todos tranquilos. El originador obtuvo fondeo, los inversionistas obtienen lo que también mencionaba Daniel, rentabilidad por su inversión. Y la tercera fórmula de titularización es lo que se llama la titularización de proyectos. En este caso pensemos, y pensemos en grande, el objetivo es construir, desarrollar un proyecto inmobiliario, construir, desarrollar un hotel, construir, desarrollar un hospital, construir, desarrollar una central hidroeléctrica. Ventajosamente lo que les acabo de decir no es sueño, son realidades que ya se han producido en el país. Un originador, un promotor entrega, transfiere la propiedad de un terreno, de unos activos, de unos estudios a favor de un fideicomiso. Con cargo a eso,
con cargo a lo que es el proyecto, proyecto que todavía no es la central hidroeléctrica, es proyecto, por eso se llama todavía en esta fase proyecto, porque lo tenemos en mente, pero todavía no es una realidad. El fideicomiso emite títulos que son comprados por inversionistas que pagan al fideicomiso por los títulos adquiridos, pero a diferencia de las dos otras modalidades en donde decíamos, y el fideicomiso le entrega ese dinero al promotor, al originador, no, acá no. El dinero se queda dentro del fideicomiso para que el fideicomiso junte los estudios, los activos del terreno con el dinero para que se desarrolle con toda seguridad y certeza el proyecto dentro del fideicomiso. Entonces, el dueño del hotel, del hospital, de la central hidroeléctrica va a ser el fideicomiso. Una vez de que esté listo para operar, van a aparecer los usuarios del proyecto. En el caso del hospital, los enfermos. En el caso del hotel, los huéspedes. En el caso de la central hidroeléctrica, quienes compran energía eléctrica. Ese flujo que producen ingresa al fideicomiso para, a su vez, ser utilizado para pagar a inversionistas. Ustedes recordarán, decíamos, la titularización permite adelantar flujos futuros. Ya lo vimos en el caso 1 y 2. Permite desarrollar proyectos, ahora lo estamos viendo acá, en el caso 3. Muy bien, entonces, ¿qué es la titularización? Es una alternativa de fondeo en base a activos o a flujos futuros. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios de la titularización para el originador? Logra liquidez en base a sus activos o a un derecho a flujo futuro, es decir, a un derecho de cobro. ¿Qué es interesante? No es deuda. La titularización es transformar un activo por otro activo. La titularización no es una emisión de obligaciones. La titularización no es la contratación de un crédito. La titularización es cambiar un activo por otro. Entonces no se recarga el pasivo. Recuerden esto. Esta es la gran diferencia entre una titularización y una emisión de obligación. Se optimiza la utilización del activo. Se pueden generar más operaciones, evidentemente. Yo titularizo, la empresa titulariza, no porque sea la moda, no porque vamos a aparecer en una revista económica, no, porque lo que estamos haciendo es, estamos titularizando para levantar recursos para producir más y mejor. Lo que la empresa sabe hacer, que se generen más operaciones, más productividad y finalmente incrementa la rentabilidad, transfiere riesgos, porque, ojo, en el caso de una titularización de cartera, por ejemplo, los nuevos dueños de la cartera son los inversionistas. Ya no es el banco que genera esa cartera. En todo caso, sí se mantiene una relación con los clientes. ¿Por qué razón? Porque el banco va a seguir haciendo lo que se les llama de servicer, de poder cobrar las cuotas para no quedarse con esas cuotas, sino pasarlas al fideicomiso, que otra vez es el nuevo dueño de la cartera. También, ¿para qué sirve la titularización? Para precancelar, salir de pasivos que son una carga muy importante. Son de corto plazo o son muy costosos. Y mejora el calce de flujos. Fíjense lo que es el sueño de cualquier tesorero de una empresa o de un banco. Tratar de financiar créditos de 15 años con depósitos de 90 días. Bastante difícil, ¿no? ¿Qué se logra con la titularización? Transformar esos activos en caja, pero a largo plazo. Entonces, tengo plazos más largos de mi fondeo para poder inclusive irme más allá en los plazos que yo concedo para la generación de activos, es decir, para la generación de caja. Pero claro, ustedes recordarán, decíamos, hay dos sujetos de la ecuación, el que necesita los recursos, pero el que está dispuesto a poner esos recursos. Y quien está dispuesto a poner los recursos, el inversionista, lo tenemos que atraer, lo tenemos que invitar y cortejar para que se sienta inclinado, tentado a invertir. Si es que no le damos una joya, el inversionista se va a ir a otro lado. ¿Qué obtiene el inversionista? Obtiene un retorno superior a la tasa pasiva, es decir, el retorno por su inversión es mayor a un simple depósito bancario. Esa es una idea fundamental. Pongámoslo así de sencillo.
Las titularizaciones, muchas de las titularizaciones salen con la mejor calificación de riesgo posible, AAA. Comparemos con un banco AAA. El banco AAA, con toda la razón que le asiste, probablemente no pague tasas de más del 3-4%. 5, si es que queremos ponerle como mucho. Una titularización paga tasas del 7, 8, 9. Entonces, evidentemente, hay un mayor retorno por esa inversión. El riesgo es moderado y revelado. ¿Por qué es moderado fundamentalmente? Porque estamos seleccionando un activo y un flujo que pasa a un fideicomiso, con lo cual le quitamos discrecionalidad a la empresa. La empresa ya no tiene capacidad de decir, voy a tomar este activo, voy a tomar estos flujos, no, porque ya son sagrados. Es más, ya no están en su balance, ya no le ingresan a él, entra al fideicomiso como tal, con un objetivo, pagar a los inversionistas. Hay calificación de riesgo, auditoría externa para el fideicomiso, hay mecanismos de cobertura que están establecidos como exigencia en la ley, es decir, no puede salir una titularización si no tiene cobertura. Hay diversificación en la generación de flujos. En lugar de poner dinero en una persona o entidad para que me pague, pongo dinero en muchas personas que son los deudores de esa cartera, los compradores de esos productos, bienes o servicios. Adicionalmente, los inversionistas tienen el derecho a participar dentro del proceso de titularización a través del comité de vigilancia. Toda esta información aparece en un prospecto de oferta pública. El inversionista, si decide salir de la inversión, acude a la bolsa de valores y vende su título. Les comento algo que es interesante. Los títulos emitidos por titularizaciones son los papeles más líquidos, son los que más se negocian en el mercado secundario, es decir, se compran y se venden más fácilmente. Por lo tanto, sí hay compradores. Si es que yo necesito mi dinero, lo que hago es acudir a la bolsa de valores, vendo mi título y me entregan dinero. Y adicionalmente es importante, es uno de los poquísimos casos de inversiones que están exentas de impuestos. Están exentas de impuestos para el nacional y para el extranjero. Para el caso del nacional, está exento de impuesto a la renta. Para el caso del extranjero, no solamente está exento de impuesto a la renta, sino también del impuesto a la salida de divisas. Es decir, si es que viene capital extranjero, puede ir al exterior, puede regresar al exterior sin ningún tipo de retención. ¿Qué se puede titularizar? Y para ir terminando. El artículo 143 de la Ley de Mercado de Valores, que está empaquetada dentro del libro segundo del Código Orgánico Monetario Financiero, dice, en términos muy generales, se pueden titularizar bienes o derechos existentes generadores de flujos futuros determinados. Y 2, derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas. Esto, trasladado a cristiano, es, puedo titularizar cartera o puedo titularizar flujos. Y adicionalmente, esto me parece muy importante de destacar, ¿qué en concreto se puede titularizar? Valores representativos de deuda pública. Por ejemplo, si es que alguien, una empresa o una entidad, tiene un paquete importante de bonos de Estado, lo podría titularizar, la norma lo permite. También se puede titularizar valores que estén inscritos en el registro del mercado de valores. Les debo decir, en este caso, particularmente la Corporación Financiera Nacional hizo 3 titularizaciones en base a su portafolio de inversiones en títulos. La Corporación Financiera Nacional en un momento determinado salía, y sigue saliendo, y compra títulos que se negocian en el mercado. Obligaciones, papel comercial, titularización. Llega a formar paquetes muy grandes, de 70, 80, 90 millones de dólares, y lo que dice es, fíjese la reflexión, fíjese lo importante. En lugar de yo estar sentado en este papel por los próximos 5, 7, 10 años, ¿qué es mejor como banca de desarrollo? ¿Que yo me quede sentado o que le vuelva dinero de tal manera de que otra vez pueda salir a comprar más papeles? Lo segundo, ese es un manejo eficiente de tesorería. La Corporación Financiera Nacional lo ha hecho por 3 ocasiones y por montos de 70, 80, 90 millones de dólares. Tercero, se puede titularizar, como hemos mencionado, una y otra vez, carteras, diferentes tipos, cartera hipotecaria, prendaria, quirografaria, de tarjeta de crédito, facturas. De hecho, ya se están haciendo titularizaciones en el Ecuador en base a facturas que caen dentro del concepto de cartera. Se pueden titularizar inmuebles, se han hecho, en este caso, titularizaciones de inmuebles se refiere a renta de alquiler, ¿no? Bienes o derechos susceptibles de generar flujos futuros,
derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas y proyectos susceptibles de generar flujos futuros. En proyectos están, por ejemplo, los hoteles, hospitales, centros comerciales, centrales hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Estimados amigos, con eso concluyo la presentación que tenía preparada para ustedes. Espero asimismo haber cubierto las expectativas con un tipo de presentación distinta de mi estimado amigo Danielón, pero deseo que también haya sido nutritiva y sustanciosa para ustedes. Gracias y les devuelvo la palabra. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Juan Carlos. Voy a proceder a hacer unos saludos de las personas que han interactuado con nosotros. Hay bastantes, por favor, y permítame en el tiempo para reconocer también la participación de todos quienes nos siguen. Quiero saludar a Mauricio Caiza, Santiago Calderón, a Jenny Cárdenas, a Estela Paola Palacio, Belén Estefanía, Paul Segovia, David Castro, Francisco Ampuero, Astrid Armijos, Andrea Valencia, Francisco Rodríguez, Daniel Vasco, Alex Carrasco, Francisco Encalada, Holmes Mendoza, Caterina Carrillo, Luis Sánchez Cornejo, Ruth Carrasco, Gabriel Escobar, Joyce Mancero, Carlos Armijos, Martín Acosta, Joa Lainez, Rosa Cárdenas, Carla Veloz, Janet Villavicencio, Jorge Márquez, Janet Polanco, Ivanov Armijos, Francisco Ampuero, Carito Proaño, Mariela Logroño, Gina Torres, Grace Tejada, Irma Mosquera, Carla Tamar, Andrés Hidalgo, Andrea Valencia, Ligia del Valle, Cristian Andrés Rocha, Daisy Guevara, Paulina Naranjo, Betty Minta, Andrés Escobar, Ricardo Narváez, Jorge Luis Vera, América Valencia, Alicia La Torre, y un saludo especial a nuestro querido amigo de Controles, un fuerte abrazo en su casa, a toda su familia, nuestro querido amigo Rodman Jaramillo, un fuerte y cariñoso saludo te enviamos todos quienes hacemos Banco Central y este programa, Rodman. Voy a comenzar con las preguntas. Tengo unas 2 preguntas del público, permítanme hacerles, por favor, es una para cada uno. Y es algo muy puntual que lo manifiesta Carlos Armijos. Para Daniel. Muchas gracias, un muy buen programa. Saludan por toda la presentación, pero ¿cómo asegurar esa liquidez o esos flujos en estos tiempos de pandemia si las entradas se ven afectadas o reducidas, Daniel? Lo importante es encontrar fuentes de financiamiento que ayuden a cubrir aquellos espacios que por razones relacionadas con esta crisis no logremos cubrir con los flujos de entrada actuales. Una muy buena alternativa es la que Juan Carlos Peralbo acaba de exponer, la titularización. Pero si estamos hablando de una empresa pequeña, de un negocio unipersonal, lo mejor es ajustar los gastos a los ingresos que se tienen en este momento. Lo mismo que haría una familia en su hogar y lo que tiene que hacer también un Estado frente a la economía nacional, ¿no? Obviamente existen varias alternativas de financiamiento, el llegar a un préstamo bancario, el acceder inclusive a tarjetas de crédito, pero siempre recordemos que si no existe una fuente de ingresos, un flujo de dinero adecuado en el futuro, es mejor no endeudarse. Hay que ser muy cautos y prudentes, sobre todo en épocas de crisis. Perfecto, Daniel. Juan Carlos, por favor, la pregunta nos la realiza Francisco Ampuero. ¿Cómo en nuestro mercado bursátil o de capitales tan poco desarrollado se puede lograr que empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, puedan vender acciones u obligaciones e incluso titularizar? ¿Qué recomendaría usted, Juan Carlos? Hay umbrales, es verdad. Hay umbrales que están establecidos, inclusive sobre todo por el lado de costos, de cuándo es apropiado acudir a una u otra alternativa. No debo dejar de reconocer que la titularización es una figura que conlleva costos, sobre todo también por las seguridades que están asociadas para el esquema. La estructura per se, claro, tiene un costo. Ahora bien, mucho se está buscando en los últimos tiempos de que las pymes y mipymes puedan acceder a fondeo bursátil. Hay formas
que se pueden aplicar. Por ejemplo, una figura que ha funcionado en los últimos tiempos es lo que se llaman las facturas comerciales negociables. Es otro producto con otras características, también con otra perspectiva de riesgo, de tal manera que no es lo mismo de lo que estamos hablando, son otros productos que ofrece el mercado de valores como para poder fondear hacia empresas y objetivos más pequeños. Debo señalar, y con suficiente conocimiento de causa, hace poco, en febrero, se expidió la ley de conocimiento e innovación, de emprendimiento, perdón, e innovación. Esta ley trajo consigo la figura del crowdfunding, que de hecho fue normado a través del reglamento hace un mes. El reglamento salió el 4 de agosto de este año, un mes exactamente. Y la expectativa es de que estas plataformas que terminan siendo de financiamiento, de fondeo colaborativo, como se llama, permitan a empresas de un tamaño más pequeño poder levantar recursos de manera más directa de parte de inversionistas. Esto va a empezar a tener acogida, así como ha tenido acogida en diferentes países del mundo, que nos llevan algo de ventaja, y qué bueno, porque así podemos tomar las buenas experiencias que se ha vivido en México, empezando por España, México, Colombia, Perú, Argentina, que ya tienen unos años la figura y les está funcionando muy bien. Entonces, en definitiva, es verdad, la titularización es una figura que conlleva una estructura robusta y por eso es que logra conseguir inversionistas. Por eso es exitosa, por eso es segura, por eso es confiable. Hay otras figuras que son igualmente confiables, oportunas, que podrían estar más diseñadas hacia otros actores como pymes y mipymes. El crowdfunding va a empezar a funcionar en el Ecuador y yo creo que va a ser una alternativa interesante como para fondeo para empresas de un tamaño algo más pequeño. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Voy con Daniel. En estos contextos de crisis, de contracción de la demanda, es necesario analizar los dos lados del presupuesto, Daniel, tanto por ingresos como por gastos. Usualmente las recetas se enfocan más en la parte de gastos, en revisar costos, en reestructurar obligaciones o en liquidar activos, como habías mencionado en tu presentación. Pero ¿qué alternativas en esta coyuntura podemos generar desde el lado de los ingresos? ¿No será necesario también pensar en reformular nuevas líneas de negocio y pensar en que también la crisis se enfrenta con otros ingresos? Indudablemente, Fernando, la creatividad, la iniciativa, el emprendimiento que se ha vuelto tan común en estos últimos meses, marca esa diferencia de actitud frente a los negocios en comparación a quienes solamente quieren reducir gastos. La idea siempre será invertir en algo que nos genere un nuevo flujo, ¿sí? Encontrar esa gallinita que ponga nuevamente un huevo y que tengamos liquidez que nos ayude a poder resolver las necesidades que tenemos en el negocio, tal como está previsto. Encontrar nuevas líneas de negocio, desarrollar nuevos productos, alcanzar nuevos mercados es una buena alternativa y varios empresarios en estos últimos meses lo han demostrado. El surgimiento con fuerza del comercio electrónico en el Ecuador es una prueba tangible de aquello. Muchas gracias, Daniel. Juan Carlos. Siendo desde la perspectiva profesional que tú tienes, ¿no? Desde el derecho financiero, desde el derecho bursátil, hay un componente contable o financiero o empresarial, ¿no? En esa perspectiva de analizar a las empresas en balances, el lado de los activos, tú mencionabas que la titularización sobre todo es una transformación de esos activos, ¿no? En activos menos líquidos a activos más líquidos. Desde tu perspectiva, desde tu experiencia o conocimiento, ¿cómo hacer esa medición de la calidad de activos que son sujetos a titularización?
como tú mencionabas, tú haces titularización de proyectos o haces titularización de flujos. ¿Cuál es la metodología que está atrás del análisis para la calificación de esos proyectos que son sujeto u objeto de las titularizaciones? Muy bien, con mucho gusto, gracias. Existe, una vez de que uno determina que es necesario seleccionar un activo, tiene un agregado que es sine qua non respecto de ese activo. Tiene que ser un activo capaz de generar un flujo futuro. Y repito, un activo que sea capaz de generar un flujo futuro. Piensen ustedes, y perdón, voy a ser muy básico en el ejemplo, una mesa que es de propiedad de una empresa, así como puede ser una oficina, un edificio, etcétera, etcétera, pero me quedo con el ejemplo de la mesa. La mesa, por el hecho de ser mesa, ¿es capaz de generar un flujo futuro? No. Entonces, la mesa, esa mesa podrá ser muy linda, muy bonita, podrá tener muchos años, estar bien conservada, ser una reliquia, etcétera, etcétera. Tener un valor inclusive como mesa, pero ¿es capaz de generar un flujo futuro? No. Entonces, si es que no es capaz de generar un flujo futuro, no es susceptible de titularizarse. Tiene que haber este agregado, este calificativo, capacidad de generar un flujo futuro. Pensemos otra vez en la mesa, la misma mesa, pero yo le pongo encima un contrato que dice que esa mesa va a ser arrendada y en función de ese arrendamiento va a generar un alquiler. Ese alquiler es un flujo. Entonces, la mesa, junto con el contrato, sí es capaz de generar un flujo futuro. Entonces, ahí sí puedo titularizar. En definitiva, lo que necesito yo es un activo con capacidad de generar un flujo futuro y un flujo futuro predecible. No es hacer una afirmación de decir, es que yo sí creo que va a poder generar un flujo. No, tengo que hacerlo de manera predecible. Tengo que basarme en hechos reales, tangibles, objetivos, documentados, como para poder indicar de que sí se va a generar ese flujo futuro. Una vez de que logro esa determinación, ese activo es capaz de ser titularizado. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos con Daniel. Daniel, durante tu exposición mencionaste la importancia del cash flow, del flujo de efectivo. ¿Qué recomiendas? ¿Cuál es el uso correcto que debemos dar a este instrumento nosotros quienes estamos administrando un negocio? ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo llevarlo? ¿Por qué es importante? Danos tus recomendaciones, por favor. Cómo no, gracias Fernando por la pregunta. El presupuesto de caja, como debería llamarse en términos castizos y locales, es seguramente la herramienta de planificación financiera de corto plazo más importante para cualquier empresa. Y extrañamente no es obligatoria y también es lamentable decir que casi no se aplica en ninguna empresa en el país. Solo las empresas más grandes y estructuradas utilizan esa herramienta. Pero un presupuesto de caja lo que hace es definir a futuro, en periodos de muy corto plazo, porque tampoco se trata de adivinar el futuro, sino de poder pronosticar un escenario. Lo que hay que hacer es identificar bien las entradas que están relacionadas básicamente con ventas al contado, que es dinero que va a llegar ese momento, y cobros de ventas a crédito, que son dineros que llegarán en el futuro. Hay que saber ubicar bien esos dos datos. Y por otro lado, igual los gastos. Si yo voy a comprar mercadería al contado, ese dinero se me va a ir inmediatamente. Pero si compro a crédito, el desembolso será al futuro. Y ahí hay que calzar los plazos, algo de lo que Juan Carlos habló hace un momento, sobre todo en el ámbito bancario, donde tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Pero en todos los negocios hay que saber calzar los plazos, es decir, coordinar que los periodos de cobro estén adecuados a los periodos de pago a nuestros proveedores. Y de igual forma, programar de manera organizada y ordenada los pagos de aquellos gastos habituales que tenemos y que a veces pensamos que se hacen automática y mágicamente. Eso no existe. La magia solo existe para el circo. En las empresas debemos ser ordenados, cuidadosos y metódicos con la información que tenemos
Y solo así alcanzaremos el éxito. Muchas gracias. Voy con una pregunta para Juan Carlos. De acuerdo a su experiencia, Juan Carlos, en el caso ecuatoriano, desde una visión sectorial, ¿cuáles son los sectores económicos o los sectores de negocio con mayores opciones para temas de titularización? ¿Y por qué hay otros sectores menos opcionados? ¿De qué depende? La verdad no existe, y debo decir con buen conocimiento de causa, no existe sectores que estén más opcionados que otros. Hemos tenido titularizaciones desde el sector agrícola, comercial, industrial, bancario, cooperativas, eh, mutualistas, pero bueno, dejo las IFIs a un lado. Pero centrándome en el sector real, hemos tenido de todo y empresas de diferentes tamaños, de tal manera de que no podría yo, ni tampoco quisiera dejar la idea de que hay algún sector que es más proclive a. No, si es que hay flujo futuro, capacidad de generar flujo futuro, esa es el requisito fundamental. Muchas gracias, Juan Carlos. Voy con Daniel. Daniel, mencionaste durante tu presentación la importancia que la liquidez se asocia con el capital de trabajo. En este contexto, como te decía, de contracción de ingresos, o que los gastos no han disminuido frente a los ingresos en igual proporción. ¿Cómo cuidar ese capital de trabajo? O sea, ¿qué hacer para que este capital de trabajo sea otro instrumento que los empresarios, los emprendedores deben observar permanentemente y cuidar? ¿Qué hacer? Aquí la clave de todo está en una adecuada rotación del capital de trabajo, es decir, que el dinero se mantenga fluyendo, que el dinero se mantenga rotando. Si el dinero se estanca, vamos a tener problemas de liquidez. ¿En dónde se puede estancar el dinero? Se estanca en cartera no cobrada, se estanca en inventarios no vendidos, y se estanca también por el hecho de no invertir el dinero adecuadamente en alternativas de negocios viables. Si una empresa empieza a tener problemas de capital de trabajo, lo que debe hacer es identificar cuáles son sus líneas de productos que más rotan y concentrarse en aquellas. De esa manera puede encontrar fuentes de liquidez que le ayuden a resolver sus necesidades internas. La buena administración del capital de trabajo es del corazón, es del cerebro de la administración financiera de una empresa. Muchas gracias, Daniel. Vamos con la última pregunta para Juan Carlos. ¿Cómo hacer, hablando desde una dimensión de país, ya no solo un enfoque micro, sino un enfoque macroeconómico, cómo hacer de la titularización opción para que ingresen flujos del extranjero al mercado real de la economía ecuatoriana a través de su sistema, de su mercado de valores y de su sistema financiero? ¿Qué oportunidades brinda el país? Debo ser muy claro y directo en esta materia, o respecto de esta pregunta, que no voy a decir nada diferente de la realidad, ni voy a inventar el agua tibia. Los países que han decidido fondearse en el exterior, llámense países como tal, como Estado, o las entidades alrededor de ese Estado, digamos entidades públicas, lo que hacen para fondearse en el mundo actual es titularización. Lo que hacen es seleccionar un pool, un grupo de activos y en base a eso, con ese respaldo emiten. Por una razón, porque el inversionista del exterior es un inversionista sofisticado, de tal manera que quiere asegurarse de que le van a pagar. Un bono es muy bueno, pero no tiene un respaldo por detrás. La titularización conlleva la existencia de un respaldo por detrás porque hay un activo subyacente que ha quedado seleccionado y exclusivo para pagar a este inversionista. Por lo tanto, en el mundo actual, lo que se hace es titularizar los países y las entidades estatales
lo que hacen es titularizar para conseguir y atraer flujos del exterior. Muchas gracias, Juan Carlos. Daniel y Juan Carlos, palabras finales para cerrar el programa. ¿Con qué concluimos? ¿Qué recomendaciones dejamos al público? Daniel. Gracias, Fernando. Aprovecho esta última oportunidad para poder agradecer primero a Juan Carlos acompañarnos en esta ocasión y también a las autoridades del Banco Central y a todo el equipo que organiza este programa, Fernando, y todo el equipo de comunicaciones del Banco Central del Ecuador. Creo yo que lo más importante es saber que mientras una empresa tenga algo de vida, es decir, esté fluyendo con algo de dinero y tenga alguna línea de ventas todavía sobreviviendo en una época de crisis como la actual, tiene esperanzas de sobrevivir. Solamente debe organizarse y debe buscar siempre las alternativas que le permitan salir adelante. Como lo decía hace un rato, con pasión, con paciencia y con perseverancia. Todo se logra en esta vida con esas tres condiciones. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Daniel. Juan Carlos, por favor. Bueno, de mi parte, luego pues otra vez de reiterar el agradecimiento, me parece que lo importante en esta materia es encontrar que la titularización, que es lo que me ha ocupado hoy día y nos ha ocupado en esta charla, en la parte que me correspondía, encontrar las ventajas de su aplicación, encontrar de que es un mecanismo idóneo como para levantar interés en los inversionistas como para poder recibir sus recursos. Pensemos desde esta perspectiva, el inversionista a este rato está asustado. Estamos en época de crisis, vivimos una crisis sanitaria, social, económica. Si es que nosotros no le ofrecemos un producto bueno, el inversionista se va a dar la vuelta y se va a ir hacia otro lado. Tenemos que esforzarnos en ofrecer buenas alternativas. Es una buena inversión que una empresa, que un originador quiere embarcarse en una titularización. Hagamos esta reflexión. La titularización conlleva su estructura y conlleva sus costos, pero es una buena inversión porque vamos a lograr dinero. Y como bien dice la DACE, y con esto termino, no hay dinero más caro que el que no existe. Entonces, sí vale la pena echarle cabeza a una titularización. Gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer a nuestros dos expositores por el tiempo, por esta deferencia que han tenido con nosotros, con nuestro público, por su reconocida trayectoria, su formación y su experiencia, y por haber compartido con nosotros contenidos de calidad que enriquecen estos espacios en beneficio de nuestros públicos y nuestra ciudadanía. A las autoridades del Banco Central por hacer posible que estos encuentros se realicen y a todos quienes desde la Dirección de Comunicación y desde la Coordinación General de Tecnologías nos brindan el apoyo para que este programa se pueda realizar. Quiero hacer unas menciones especiales con respecto a que, a propósito de los 93 años que cumplió el Banco Central en este pasado agosto, ustedes pueden disponer de todo el repertorio bibliográfico que cuenta la institución de nuestra biblioteca Tránsito Amaguaña. Pueden buscarlo a través de nuestra página web. Recuerda siempre mantener la distancia, usar tu mascarilla, lavarte de manera frecuente las manos. Estamos pasando del yo me quedo en casa al yo me cuido. Por favor, al COVID lo ganamos con mucha disciplina de toda la sociedad. Como expectativa, el próximo programa será el jueves 10 de septiembre. Vamos a contar con la participación de Julio Chirinos, un expositor internacional, que nos va a hablar sobre serviazgo, el liderazgo moderno, el liderazgo contemporáneo basado en el servicio. Les quiero agradecer nuevamente a Daniel y a Juan Carlos. Gracias por su tiempo y me quiero despedir de todos quienes nos han seguido en esta transmisión. Les agradezco mucho y que tengan una linda tarde y que disfruten el próximo fin de semana. Buenas tardes. Gracias otra vez. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. Gracias.